Buenas tardes, yo soy Cecilia González Argento y junto con Florencia, Julieta, Juana, Yelit Zaineri, con quienes conformamos el grupo 3, vamos a desarrollar amoníaco. El amoníaco a temperatura y presión ambiente se presenta en forma gaseosa y es conocido también como gas de amonio, amoníaco anhidro, R717, nitrosil, espíritu de Hartshorne y seguramente con algún otro nombre. Es un gas que es más liviano que el aire, tiene características corrosivas, inflamable, es hidrosoluble, irritante, picante, incoloro. Se puede presentar en soluciones acuosas que nos son bastante familiares en productos de limpieza, características por su olor, y en general las concentraciones varían entre el 25 y el 30%. Industrialmente está disponible como gas licuado en cilindros de acero, con tanques presurizados, con una etiqueta que dice gas comprimido no inflamable. En la naturaleza se encuentra en forma de soluciones de distintas concentraciones en aguas, ríos, lagos, pozos y suelos húmedos, y es un nutriente prioritario para algunas plantas y por lo tanto vital en las cadenas alimenticias donde ellas se encuentran. Uno de los usos más antiguos quizás del amoníaco es como explosivo. El nitrato de amonio es el componente más habitual de los explosivos. Entre los que lo contienen están las variedades de dinamita usadas en minas, en perforaciones, bombas, torpedos, cabezas de misiles, municiones en general. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se encontraron con la necesidad de buscar un nuevo mercado para el amoníaco al encontrarse disminuida la demanda para usos bélicos. Así nació una industria que se dirigió hacia el campo, comenzando el crecimiento de la aplicación directa del amoníaco anhidro como abono nitrogenado. Hubo que solucionar algunos problemas de depósito del gas, idear las herramientas necesarias para la inyección en el suelo agrícola y vencer dificultades del manejo. Este era el único abono que se aplica en forma de gas. Como fertilizante, entonces, el nitrógeno promueve el crecimiento de las plantas y mejora la producción de frutos y semillas y, es esencial para la fotosíntesis. Es el cimiento de la industria de fertilizantes nitrogenados y puede ser directamente aplicado en el suelo como nutriente vegetal o convertido en una variedad de fertilizante nitrogenado. Otro uso es en minería, se usa como solución amortiguadora, ya sea en una mezcla de cloruro de amonio o en forma pura, y estas soluciones amortiguadoras se utilizan para aumentar el porcentaje de extracción de metales, principalmente en la industria del zinc y del cobre. En cuanto a la manufactura de plásticos, se usa en la producción de fibras acrílicas, particularmente en la polimerización del acrilonitrilo, y en este proceso actúa como un solvente. Productos farmacéuticos se utiliza para la síntesis de algunas drogas. Como producto de limpieza se usa como agente limpiador y desengrasante. Se aprovechan las propiedades básicas que ayudan a eliminar las grasas y las convierten en sustancias solubles en agua. Como desinfectante tiene un efecto semejante al hipoclorito de sodio y la mayoría de los productos de limpieza tienen un grado de amoníaco en su composición, sin embargo muchas veces también puede usarse en forma pura. Como refrigerantes tienen un amplio uso, de hecho prácticamente todos los casos clínicos que encontramos se deben por problemas con este uso y se nació como alternativa a los refrigerantes halocarbonados que generan gran contaminación atmosférica. El amoníaco es un refrigerante alternativo para sistemas de refrigeración y equipos de aire acondicionado que no afecta la capa de ozono cuando se libera a la atmósfera y además no contribuye al calentamiento global. Entonces tiene una alta eficiencia energética con mínimos problemas ambientales. En cuanto al mecanismo de acción, tenemos que explicar que las lesiones producidas por el amoníaco se deben a su transformación en hidróxido de amonio en contacto con el agua presente en las mucosas. Es decir, que por sí mismo el amoníaco no es tóxico, pero al entrar en contacto con las mucosas por su contenido en agua, da origen al hidróxido de amonio con acción cáustica e irritante,
siendo este el responsable tanto de las lesiones en las vías aéreas, digestiva u ocular. Además de la lesión química, hay lesiones por quemaduras térmicas, ya que la reacción agua-amoníaco es una reacción exotérmica. Con esta diapositiva se trata de sintetizar gráficamente lo que van a desarrollar a continuación mis compañeros. La intoxicación con amoníaco se puede dar en el ámbito laboral o en el hogar. En el hogar, los productos de uso doméstico se definen como sustancias que se utilizan para el mantenimiento de la limpieza del hogar y también para el cuidado personal de los usuarios. En la actualidad se advierte un modelo de intoxicación donde un alto porcentaje de las mismas son accidentales, siendo las drogas y los medicamentos las que se encuentran en primer lugar, las principales, seguidas por productos de limpieza. Pero en la edad pediátrica esta tendencia se invierte, siendo los productos de limpieza la principal fuente de intoxicación, seguida por medicamentos. Por lo cual nos parece importante establecer medidas preventivas que puedan ser eficaces para disminuir esta frecuencia y gravedad. Si bien la mayoría de los productos de limpieza son de relativamente baja toxicidad, la ingesta accidental es importante, es un importante problema sanitario con mayor incidencia en los primeros años de vida. En cuanto al ámbito laboral, siguiendo la misma línea que hablábamos recién de prevención, dado los casos que hemos leído, los casos clínicos, nos parece importante prevenir accidentes de inhalación de amoníaco a nivel industrial, considerando en el diseño y en la construcción de los sistemas de refrigeración barreras físicas que puedan proteger el equipo refrigerante de impactos, y un programa de mantenimiento de los sistemas de transporte, así como también de las instalaciones, monitorización, revisión periódica de sensores de detección de amoníaco y educación de los trabajadores y medidas de protección del personal expuesto. Cuando a pesar de esto hay una exposición a un mayor nivel al permisible, comienzan a observarse los síntomas, dependiendo la vía de ingreso, el tiempo y la concentración al cual ha estado expuesto la persona. El ingreso puede ser por ingesta, por inhalación o por contacto, notándose las consecuencias en todo el tracto digestivo, en la piel, en toda la zona donde haya estado en contacto, y inhalación en todo el tracto respiratorio, es decir, desde las fosas nasales hasta el bronquio, desde la boca hasta el estómago y las quemaduras y las llagas en toda la piel donde haya habido contacto. En cuanto al tratamiento, primero de todo, alejar al paciente de la fuente de contaminación, lavarle la piel y las mucosas si la exposición ha sido por contacto, y suministrar agua o leche si ha sido por ingesta. No inducir al vómito para no seguir movilizando el amoníaco, y observar si el paciente mejora. Si mejora, solucionado el problema, seguimiento del paciente. Si no mejora, traslado de urgencia a centro médico. Hola, mi nombre es Neidy Ruiz Díaz y a continuación hablaremos de la toxicidad del amoníaco. Como se dijo, es una sustancia corrosiva y los efectos principales de la exposición ocurren en el sitio de contacto directo. Por ejemplo, la piel, los ojos, la boca, el sistema respiratorio y el digestivo. Sus efectos tóxicos dependen de la concentración y la duración de la exposición. Comenzaremos con el contacto con la piel. Al contacto con la piel puede provocar 3 tipos de quemadura. La criogénica, que es el congelamiento, quemadura por frío. La térmica, por disociación exotérmica del hidróxido de amonio, quemadura por calor. Y por último tenemos la química, puede provocar quemaduras de primer y segundo grado por alcalinidad, pH muy alto. Inicialmente comienza con un intenso dolor que se sigue de la formación de vesículas, ampollas y finalmente necrosis. Una de las complicaciones puede derivar en infecciones graves por heridas maltratadas. Toxicidad por ingestión. Es una forma muy rara. La ingestión provoca daños y quemaduras en la boca, garganta, esófago y estómago, acompañado de náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de la mucosa gástrica, y a las 48 y 72 horas puede producir perforaciones gástricas y esofásicas, y estas derivar en infecciones. Hablaremos de la relación entre la dosis de amoníaco y manifestaciones clínicas.
de la vía digestiva y la cutánea. Como vimos, en la digestiva produce náuseas, vómitos, diarreas y destruye mucosa gástrica. En la vía cutánea, al contacto directo con líquido de amoníaco, puede producir congelamientos y quemaduras severas. El amoníaco líquido puede congelar cualquier parte del cuerpo, puesto que la temperatura de vaporización del amoníaco líquido a presión atmosférica es de menos 33 grados centígrados. Se han registrado innumerables casos de muertes instantáneas por congelamiento debido a proyecciones de amoníaco líquido. En contacto con concentraciones gaseosas de 10.000 ppm puede provocar irritaciones de la piel. En concentraciones de 20.000 ppm, irritación severa y más pronunciada. Y concentraciones de 30.000 ppm, quemaduras químicas con ampollas. Buenas tardes, mi nombre es Juana Ponce y como bien explicaron mis compañeros, el amoníaco es un gas irritante y corrosivo cuya inhalación en altas concentraciones se produce principalmente durante accidentes laborales en el sector agrícola e industrial. La extensión y severidad del daño depende de la concentración y el tiempo de exposición al tóxico, el cual puede causar lesiones a nivel cutáneo, ocular, respiratorio y riesgo vital. En el sistema respiratorio, la inhalación aguda de amoníaco en altas concentraciones y por periodo prolongado afecta desde la mucosa nasal hasta el alveolo, pudiendo resultar en quemaduras nasofaringeas y traqueal, obstrucción de la vía aérea, bronquiolitis, alveolitis, edema pulmonar no cardiogénico, falla respiratoria y muerte. Si el paciente sobrevive, en general se presentan lesiones crónicas incapacitantes, tales como la bronquiostaxias y bronquiolitis obliterante. Ahora vamos a hablar sobre los efectos que tiene la intoxicación por amoníaco en el sistema respiratorio. En una intoxicación leve vamos a encontrar un paciente con dificultad para respirar, es decir, va a presentar disnea. En un cuadro clínico moderado se presentará tos con espuma de color rosado provocado por la sangre, edema laringio e insuficiencia respiratoria moderada. En exposiciones con una concentración de 2.500 a 6.500 ppm se puede presentar como efecto retardado broncoespasmo e insuficiencia respiratoria severa provocada por edema agudo pulmonar no cardiogénico por lesión broncoalveolar. También traqueobronquitis difusa y bronquiolitis, edema de glotis con insuficiencia del cierre glótico y quemadura en el área de las cuerdas vocales. Con esta exposición se realizarán estudios como la espirometría que puede arrojar como resultado un cuadro mixto, obstructivo y restrictivo, apretamiento de aire y sobredistensión pulmonar. Y con una gasometría arterial se puede estudiar la hipoxemia del paciente. Otros estudios relevantes que se le realizan son radiografías y broncoscopía para ver la inflamación de la epiglotis, lesiones granulomatosas en la tráquea y bronquios principales. Con este cuadro vemos de manera más resumida y gráfica los efectos que tiene la intoxicación por inhalación dependiendo de la concentración del gas. Como vemos, entre 20 y 30 ppm ocurre una leve irritación de nariz y garganta, entre 500 y 1000 ppm una irritación severa y más de 1500 ppm, como expliqué en la diapositiva anterior, se produce broncoespasmo y edema pulmonar. Ahora vamos a hablar de la toxicidad por contacto ocular. El amoníaco tiene una gran tendencia a penetrar y a dañar el ojo por su alta hidrosolubilidad en el agua ocular. Esta característica produce hidróxido de amonio altamente irritante por su alcalinidad. Se empieza a sentir irritación ocular a una exposición de amoníaco con una concentración de 20 ppm. En un cuadro clínico leve, el paciente siente dolor ocular intenso e hipernemia conjuntival. A concentraciones de 100 ppm se produce conjuntivitis y a concentraciones más altas se desarrolla una queratitis, que es la inflamación de la córnea. A exposiciones mayores a 2500 ppm se produce destrucción del estroma corneal por efecto exodérmico, úlcera corneal bilateral hasta pérdida total de la visión. La forma en la que se debe lavar el ojo ante la exposición es vital, siempre debe ser en el mismo sentido, de nariz a ojos. El chorro de agua debe ser continuo y no debe caer con fuerza sobre el ojo, puesto que podría causar aún más lesiones. Durante el lavado, la persona afectada deberá mirar en todas direcciones,
moviendo el globo ocular para que el agua alcance todas las partes del mismo. Después del lavado y lo antes posible, se debe acudir al oftalmólogo para que se realice un examen completo a pesar de que no se sienta molestia alguna. Hola, mi nombre es Julieta Pérsico y voy a hablar de otros efectos que puede llegar a tener el amoníaco. Principalmente son efectos adversos, pero que en muchos casos fueron utilizados por algunos futbolistas, por ejemplo en los casos de la selección rusa de fútbol, que inhalaba amoníaco para aumentar el rendimiento físico, porque aumenta la presión sanguínea, aumentando el pulso, y genera una rápida irrigación a nivel cerebral, ¿sí? Y mayor contracción y fuerza en el músculo. Esto en realidad es un efecto adverso del amoníaco que en altas concentraciones o utilizándolo en un periodo prolongado puede llegar a generar un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Pero bueno, aparte de esos efectos cardiovasculares como aumento del pulso, aumento de la presión cardíaca, sanguínea, y falla cardíaca, hay otros efectos hematológicos que se dan cuando hay una exposición crónica al amoníaco, como la cianosis, aumento de los glóbulos blancos y la trombosis. Bueno, acá está la nota sobre los futbolistas rusos que inhalaron amoníaco, ¿sí? Y se plantea las consecuencias que tiene esto. Generalmente en la nota explica que los futbolistas o los deportistas inhalan amoníaco porque aumentan la frecuencia cardíaca, sienten un pasaje de estado mental de alerta y euforia, ¿sí? Y una mayor fuerza en sus músculos, pero generalmente estos estados son muy cortos y no se tienen en cuenta los efectos adversos que tiene el amoníaco a largo plazo, como alteraciones cardíacas en el corazón, producción de extrasístoles, taquicardia y fibrilación ventricular. A largo plazo, los efectos del amoníaco a nivel muscular, ya dijimos que genera aumento de la contracción muscular, pero a niveles tóxicos genera espasmo muscular. A nivel del hígado, claramente es tóxico, genera necrosis del tejido del hígado, una necrosis hemorrágica. También a renal, una nefritis hemorrágica y congestión renal. A nivel de lo que es inmunológico, más que nada con el efecto de la inhalación a nivel pulmonar, va a generar asma, ¿sí? Y principalmente, aparte, los pacientes asmáticos están más predispuestos a las lesiones del tejido pulmonar por una intoxicación por amoníaco. Disminución de la resistencia bacteriana y de la respuesta inmune a las infecciones, y neurológicos, pérdida de la conciencia, visión borrosa, cuando hay una exposición crónica al amoníaco. De lo que es las dosis tóxicas, ya empieza a ser detectable el amoníaco en el aire a partir de las 5 partes por millón, generando irritación respiratoria a las 50 partes por millón. En un ambiente laboral en donde están expuestos al amoníaco, generalmente en una jornada de 8 horas, el nivel permitivo de amoníaco es de 25 partes por millón. Cuando ya se excede a un límite de 35 partes por millón, tiene que ser un periodo más corto de exposición. Y si ya hablamos de 50 partes por millón, el lapso de exposición de los individuos no puede superar los 5 minutos. Ya alrededor de lo que son las 250 partes por millón, presentamos irritabilidad a nivel de los ojos, de la nariz, del tracto respiratorio en una exposición de 30 a 60 minutos. Superando los 700 partes por millón, vamos a presentar una irritación inmediata de ojos y garganta, y ya a nivel de las 1500 partes por millón va a haber un edema pulmonar con tos y
laringoespasmos. Y ya dosis letales mayores a 2500 es fatal, ¿sí? Alrededor de los 30 minutos. Y ya entre los 5.000 y las 10.000 partes por millón es inmediatamente fatal, y esto se da porque hay una obstrucción de las vías aéreas. Buenas tardes, mi nombre es Yelitza Quintero y a continuación hablaré sobre el diagnóstico para la intoxicación por amoníaco. Dada la alta solubilidad en agua y alcalinidad del amoníaco, la exposición aguda afecta principalmente la piel y las mucosas. Es por ello que se sugiere realizar los siguientes estudios. Radiografía de tórax. Se realiza para evaluar si hay afecciones en el sistema respiratorio que indiquen una lesión pulmonar aguda. Luego, gasometría. Se realiza gasometría arterial para evaluar insuficiencia respiratoria secundaria asociada a esta intoxicación. Siguiente estudio sería el hemograma. Si bien los niveles de amoníaco en sangre no se correlacionan con la gravedad de la intoxicación, es necesario realizar este estudio, ya que valores altos nos pueden indicar que hay enfermedad hepática severa, insuficiencia renal o algunos trastornos genéticos poco frecuentes del ciclo del urea. Además, sirve para contribuir al diagnóstico de encefalopatía hepática. Estudio de la glicemia nos permite observar si hay trastornos en el ciclo del urea. El estudio de la creatinina, que nos permitirá evaluar el funcionamiento de los riñones, ya que el amonio se transporta hacia el hígado, donde es convertido a urea y glutamina. La urea es posteriormente transportada por la sangre hasta los riñones. Es por ello que se recomienda realizar este estudio. Luego, el estudio de ionograma sirve para descartar el síndrome de encefalopatía hepática, principalmente causada por la exposición a esta sustancia. Y por último, el estudio de gastroduodenoscopia para visualizar las quemaduras en el exófago y el estómago. Se recomienda como protocolo hospitalario en el 100% de los casos por intoxicación por amoníaco. Tratamiento. El tratamiento para la intoxicación por amoníaco es sintomático e inespecífico y se divide en dos partes. La primera es la prevención, donde sugieren quitarse la ropa manchada con este agente químico, lavar las zonas afectadas y descartar los elementos contaminados. El segundo punto sería el tratamiento en sí, que nos indica inhalación usando broncodilatadores, entre otros, la evaluación del contacto ocular y cutáneo, que nos sugieren o que nos indican realmente realizar un lavado de la piel y las mucosas. Y por último, el tratamiento para ingesta, que es importante no inducir al vómito, no realizar un lavado gástrico, no usar carbón activo y dependiendo de cuán grave es la intoxicación, se puede usar un protector gástrico como el omeprazol o bloqueadores de los RH2. El tratamiento, la conclusión sería para el tratamiento que para intoxicación por amoníaco no se tiene un antídoto. Pronóstico. El hecho de sobrevivir después de las 48 horas indica frecuentemente que es posible la recuperación. Luego, el pronóstico depende del tiempo de interacción de este agente en el organismo y su rapidez para neutralizarlo. Por otro lado, es posible que se presente daño extenso en el sistema respiratorio y este continúe durante varios días si la intoxicación fue por ingestión. Por otro lado, de existir quemaduras químicas en los ojos, estas se curan por lo general, aunque es posible que se produzca ceguera permanente. Y por último, generalmente quedan lesiones crónicas incapacitantes que generan trastornos bronquiales.
Buenas tardes, mi nombre es Florencia Aro y presentaré 3 casos clínicos de pacientes afectados por intoxicaciones de amoníaco. Los 2 primeros son de trabajadores de la industria frutícola en el país de Chile. El primero, una mujer de 26 años sin antecedentes mórbidos que accidentalmente fue expuesta a altas concentraciones de amoníaco, alrededor de 1700 partes por millón, por un tiempo total de 15 minutos al romperse un tubo de refrigeración. La paciente se comprometió de conciencia, fue rescatada e intubada en el lugar del accidente y trasladada a la unidad de pacientes críticos. Ingresó en insuficiencia respiratoria aguda grave con obstrucción de la vía aérea alta y baja, insuficiencia renal aguda no digúrica, y se le inició ventilación mecánica invasiva, reposición de volumen circulatorio además, y uso de broncodilatadores, corticoides y antibióticos de amplio espectro. La imagen de la izquierda nos muestra la tomografía axial computada de tórax de ingreso con opacidades tenues peribroncovasculares, representando un cuadro clínico radiológico consistente con una injuria pulmonar aguda. A los 19 días del inicio de su internación pudo ser extubada de ventilación mecánica invasiva y cursó además con obstrucción bronquial severa e infecciones bronquiales recurrentes. A los 2 años del accidente inhalatorio, la paciente continuó presentando disnea a mínimos esfuerzos, signología bronquial obstructiva, insuficiencia respiratoria crónica parcial con necesidad de oxigenoterapia permanente y colonización de la vía aérea por pseudomonas aeruginosa. Las pruebas funcionales muestran una alteración ventilatoria obstructiva avanzada sin respuesta de broncodilatador. La figura de la derecha nos muestra la tomografía axial computada de tórax, que nos da indicio de una bronquiolitis difusa asociada a patrón en mosaico y bronquiectaxias cilíndricas. Se concluye que se trata de una enfermedad grave de la vía aérea y bronquiectaxias, bronquiolitis difusas probablemente obliterantes, secundaria a inhalación masiva de amoníaco. Los médicos le terminan planteando la posibilidad de trasplante pulmonar. El segundo caso es de un joven masculino de 19 años con antecedentes de síndrome de Poland, que es una carencia parcial de músculo pectoral mayor y menor izquierdo sin anomalías de la mano ipsilateral. También trabajador de la industria frutícola, que sufrió casi el mismo accidente laboral al exponerse a altas concentraciones de amoníaco cuando se rompe un tubo de refrigeración. Es rescatado de su lugar de trabajo, requiriendo intubación orotraqueal y traslado a la unidad de pacientes críticos. Resultó con quemaduras del 25% de la superficie corporal, quemadura de la vía aérea y queratoendotelitis tóxica bilateral. Ingresó en insuficiencia respiratoria aguda grave, requiriendo ventilación mecánica invasiva, terapia antibiótica, broncodilatadores y corticoides parenterales. La radiografía de tórax de ingreso, que es la figura de la izquierda, muestra infiltrados pulmonares, intersticios alveolares de predominio periliares bilaterales y necesitó traqueostomía transitoria y ventilación mecánica invasiva por 40 días. Cursó su internación con obstrucción de la vía aérea alta y baja, pansinusitis, infecciones respiratorias bajas repetidas y tromboembolismo pulmonar bilateral. Requirió de corticoides parenterales, antibióticos de amplio espectro, antifúngicos, terapia broncodilatadora y anticoagulación. Se mantuvo hospitalizado por un total de 4 meses con manejo interdisciplinario, kinesioterapia, soporte nutricional y también rehabilitación fonoaudiológica por trastorno deglutorio transitorio secundario a quemadura de vías aéreas superiores. A los 10 meses de ocurrido del accidente, el paciente presentó una persistencia con disnea a un mínimo esfuerzo, tos y expectoración abundante, signología obstructiva persistente e insuficiencia respiratoria crónica, hipoxémica con necesidad de oxigenoterapia permanente, que es lo que se puede evidenciar en la figura de la derecha, y también se le planteó, al igual que la paciente anterior, la posibilidad del trasplante pulmonar. Nuestra última caso es una tragedia que ocurrió en nuestro país y que lamentablemente terminó con la vida de uno de los trabajadores de un frigorífico que justamente estaba tratando de reparar una válvula de amoníaco
y 2 personas más quedaron gravemente dañadas por la exposición al gas que se encontraban trabajando alrededor. En esta última diapositiva mostramos una estadística que fue realizada por una revista española, y lo alarmante de estos datos recopilados fue que esta gran cifra de intoxicaciones por amoníaco se dio solo en los primeros 15 días en los que comenzó la pandemia, que al día de hoy vivimos, a causa de las mezclas entre productos de limpieza que hacían a nivel doméstico, y que entre la ignorancia y la desesperación por mantener la higiene y evitar contagios, desafortunadamente muchas personas terminaron intoxicadas con amoníaco en su mayoría. Como bien sabemos, la adición de agua sobre el amoníaco anhidro genera gran desprendimiento de calor, corriendo peligro de provocar salpicaduras cáusticas al personal que se encuentre en las cercanías.